El aceite caía en gotas lentas, negras como la medianoche sin luna, desde el vientre de la prensa hidráulica que se alzaba sobre ellos como una madre de hierro. Riel abrió los ojos por primera vez y el mundo fue un borrón de sombras aceitosas y el latido de algo que aún no sabía nombrar. El olor era denso, metálico, con un regusto a óxido que se le pegaba a la lengua como una segunda piel. A su lado, Nube se retorcía, más pequeña, con el pelaje gris plateado ya manchado de lubricante. Su madre, una perra callejera de costillas marcadas y ojos amarillos, lamía sus hocicos con una urgencia que olía a miedo. El suelo vibraba. No era el latido de un corazón, sino el de la fábrica entera, cintas transportadoras que se movían solas por la inercia de años, motores que gemían como fantasmas atrapados en engranajes. Riel intentó ponerse en pie, pero sus patas traseras se deslizaron en un charco viscoso. El líquido era tibio, casi vivo, y cuando lo lamió por instinto descubrió que sabía a metal quemado y a algo más dulce, algo que le quitaba el olor a miedo que llevaba pegado desde el nacimiento, un estruendo. La grúa oxidada que colgaba del techo se balanceó, chirrió, y cayó. El impacto fue un trueno que hizo temblar las paredes. Riel vio cómo la sombra de la máquina se tragaba a su madre en un instante. No hubo grito, solo el crujido de huesos y el chapoteo del aceite salpicando. El cuerpo de la perra quedó aplastado bajo toneladas de hierro, pero su sangre no llegó a tocarlos, el charco de lubricante los había cubierto, los había camuflado como una segunda placenta negra. Nube lloriqueó. Era un sonido agudo, roto, que rebotó en las paredes de chapa y regresó más fuerte. Riel se arrastró hacia ella, sus patas delanteras temblando. El olor de la muerte era nuevo, pero ya lo reconocía, era el olor de algo que había dejado de moverse. Se acurrucaron bajo la prensa, entre las gotas que seguían cayendo, y esperaron. No sabían qué, pero esperar era lo único que quedaba. Horas después, cuando el silencio se hizo tan denso que podían escuchar el latido del otro a través del suelo, Riel levantó la cabeza. El hambre era un vacío que le retorcía las entrañas. Nube temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Sus ojos, aún azules de cachorro, reflejaban el brillo de las luces de emergencia que parpadeaban en rojo y verde. Riel olió el aire, había algo más allá del aceite, algo que olía a carne enlatada y a papel mojado. Se movieron. Riel primero, con el hocico pegado al suelo, siguiendo un rastro que serpenteaba entre cajas rotas y herramientas oxidadas. Nube lo seguía, cojeando porque una de sus patas traseras ya dolía sin razón aparente. Llegaron a una cinta transportadora detenida, cubierta de polvo y telarañas. Riel trepó, sus uñas arañando el caucho desgarrado. Arriba, en un estante inclinado, había una lata de atún abierta, medio vacía, con el contenido seco y pegajoso. Nube se lanzó. Saltó desde la cinta con una gracia que no sabía que tenía, pero aterrizó mal. Su pata trasera derecha crujió, un sonido seco como una rama rota. Cayó de lado, gimiendo. Riel bajó de un salto y lamió su hocico, compartiendo el sabor del atún que había logrado morder. Era salado, grasiento, y por un momento el hambre se calmó. Pero el dolor de Nube no. Su pata colgaba en un ángulo extraño, y cuando intentó apoyarla, el hueso se movió bajo la piel. Riel la miró. No entendía las palabras, pero entendía el olor, dolor, miedo, necesidad. Usó los dientes para arrancar una tira de caucho de la cinta y la enrolló alrededor de la pata de Nube como un vendaje improvisado. Ella lo dejó hacer, temblando. Luego, juntos, arrastraron la lata hasta un rincón donde las sombras eran más densas. La noche cayó. La fábrica se llenó de ruidos nuevos, ratas que corrían por los techos, el goteo constante de algún tanque perforado, el viento que silbaba a través de las ventanas rotas. Riel y Nube se acurrucaron bajo una mesa de trabajo, compartiendo el calor de sus cuerpos. El aceite seco en su pelaje los hacía brillar como estatuas de ébano bajo la luz de la luna que se filtraba por las grietas. Entonces llegó el hombre. Primero fue el olor, alcohol, sudor, tabaco rancio. Luego el sonido de botas pesadas sobre el concreto. Riel levantó las orejas. El hombre entró tambaleándose, con una linterna que barría el suelo en círculos erráticos. Hablaba solo, su voz ronca y quebrada. Maldita sea todo. La luz pasó sobre ellos, pero el aceite los camuflaba. El hombre no los vio,
se detuvo frente a la prensa donde había muerto su madre. La linterna iluminó el charco de sangre seca, el cuerpo aplastado que ya no parecía un perro. El hombre soltó un sonido que no era humano, algo entre un sollozo y un rugido. Sacó una pistola del cinturón, apuntó al techo y disparó. El estruendo fue ensordecedor. La bala rebotó en una viga, chispeó y cayó sobre un panel de control cubierto de polvo. Las luces parpadearon. Un zumbido eléctrico llenó el aire. La cinta transportadora donde habían encontrado el atún cobró vida de repente, moviéndose con un chirrido que hizo temblar el suelo. Riel y Nube se levantaron de un salto. La cinta los arrastró, sus patas resbalando en el caucho. Intentaron correr en dirección contraria, pero la máquina era más fuerte. Los llevó directo hacia una puerta entreabierta que nunca habían visto. La puerta daba a un cuarto pequeño, lleno de monitores apagados y cables colgando como enredaderas. En el centro, sobre una mesa, había un reproductor de cassettes oxidado. La cinta transportadora los depositó allí y se detuvo con un gemido. El hombre no lo siguió, su linterna se alejaba en otra dirección, su voz ahora un murmullo incoherente. Riel olió el cuarto, papel viejo, polvo, y algo más. Algo que olía a humano, pero no a miedo. A algo que había sido importante. Nube, cojeando, se acercó al reproductor. Su hocico tocó el botón de play por accidente. La cinta giró. Una voz salió, suave, cálida, cantando en un idioma que no entendían pero que les hizo erizar el pelo. Menino, nao chour maíz. A fábrica vai te proteger. Cuando iu voltar, vamos morar num lugar. Onde o seu é azul e o chao é de grama. La voz era profunda, con un acento que arrastraba las R's. Riel sintió algo en el pecho, algo que no era hambre ni dolor. Nube se acostó junto al reproductor, su pata vendada temblando. La canción siguió, repitiéndose, hasta que la cinta se trabó en la palabra, voltar. 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 Entonces pasó, un haz de luz blanca cortó la oscuridad desde la ventana rota. Faros. Un coche se detenía frente a la fábrica. El motor se apagó. Puertas que se abrían. Pasos. Voces. No era el hombre borracho. Eran otros. Y olían a algo que Riel ya conocía. Peligro. La cinta seguía trabada. Voltar, 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 y en la puerta del cuarto de control, una sombra se alargó sobre el suelo. El invierno llegó como una garra que arañaba el metal. Nube tenía 1 año, pero su cuerpo ya era un mapa de cicatrices invisibles. La pata trasera derecha, la que se había roto al saltar por el atún, ahora crujía cada vez que el frío se colaba entre los huesos. El dolor era un latido constante, un recordatorio de que la velocidad tenía precio. Caminaba con cuidado, calculando cada paso sobre el suelo helado de la fábrica, donde el aceite se había convertido en una costra negra que crujía bajo sus almohadillas. Riel, a su lado, olfateaba el aire con la precisión de un cartógrafo. Su hocico trazaba líneas invisibles. Aquí había pasado una rata, allí un humano con olor a desesperación, más allá un charco de disolvente que quemaba la nariz. La fábrica ya no era la misma. Las máquinas, antes mudas, ahora gemían con el viento que se colaba por las ventanas rotas. El techo goteaba en sitios nuevos, formando charcos que reflejaban la luna como espejos rotos. Habían crecido. Riel era alto, de hombros anchos, con el pelaje negro brillante que absorbía la luz. Sus ojos, dorados, veían en la oscuridad lo que otros no podían. Nube era más delgada, un espectro gris que se movía como el viento, pero su cojera la traicionaba. Juntos, eran los dueños de este reino de óxido y silencio. El hambre era diferente ahora. No el vacío desesperado de los cachorros, sino una presencia constante, como un tercer compañero. Habían aprendido a cazar ratas, pero las ratas también habían aprendido. Eran más grandes, con ojos rojos y colas largas como látigos. Algunas tenían tumores que brillaban en la oscuridad, resultado de los químicos que se filtraban de los tanques rotos. Riel las olfateaba y sabía cuándo retroceder. Nube las perseguía, pero su pata fallaba en el momento crítico. Esa noche, el olor era diferente. No ratas. No humanos. Algo químico, dulzón, que se pegaba a la garganta.
Riel lo siguió, su hocico pegado al suelo, hasta un pasillo que no habían explorado. El suelo estaba cubierto de un polvo blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Nube lo siguió, cojeando, su respiración formando nubes en el aire helado. Llegaron a una sala grande, con tanques de acero que llegaban al techo. Uno de ellos estaba roto, y de su interior salía un líquido verde que burbujeaba. Alrededor, el suelo estaba lleno de huesos. No de ratas. De perros. Cráneos pequeños, costillas rotas, colas cortadas. Nube se detuvo, su pata temblando. El olor era muerte antigua, pero también algo más, miedo congelado. Riel se acercó a uno de los tanques. Dentro, flotaba algo que había sido un perro. Su pelaje era blanco, pero ahora estaba teñido de verde. Sus ojos, abiertos, miraban al vacío. Riel olió, no era un perro normal. Olía a humanos, a laboratorio, a algo que no debía existir. Entonces, el suelo cedió, Nube gritó, un sonido agudo que rebotó en las paredes. Su pata trasera se hundió en un pozo oculto bajo el polvo blanco. El líquido verde la salpicó, quemando su pelaje. Intentó salir, pero el hueso roto se movió bajo la piel, y el dolor la cegó. Cayó de lado, su cuerpo medio sumergido en el pozo. El líquido era frío, pero quemaba como ácido. Riel no dudó. Corrió hacia ella, sus patas resbalando en el polvo. Encontró una cadena oxidada, enrollada alrededor de un tanque, y la mordió. Los eslabones eran fríos, cortaban su lengua, pero no soltó. La arrastró metro a metro, sus músculos temblando bajo el pelaje. Nube lloraba, un sonido que no era de cachorro, sino de algo que había aprendido a sufrir. Cuando la sacó, su pata trasera estaba torcida en un ángulo imposible. El hueso había atravesado la piel, blanco y brillante contra el pelaje gris. Riel lamió la herida, pero sabía que no era suficiente. Usó la cadena como cabestrillo, enrollándola alrededor de la pata rota y atándola a su propio cuello. Así, medio arrastrándola, medio cargándola, la llevó de vuelta al cuarto de control. Allí, entre los monitores apagados, la acostó sobre una manta vieja que habían encontrado meses atrás. Nube temblaba, su respiración entrecortada. Riel se acostó a su lado, compartiendo su calor. El dolor de ella era un olor que lo envolvía, ácido y dulce a la vez. Días después, cuando la fiebre bajó, Nube pudo ponerse en pie. Cojeaba más, pero vivía. Habían aprendido algo nuevo, la fábrica no solo era un refugio. Era una trampa. Exploraron más. Encontraron cosas que no entendían, fotos Polaroid descoloridas, pegadas en las paredes con cinta adhesiva rota. Trabajadores sonriendo frente a máquinas. Un hombre joven con bigote, sosteniendo a un cachorro que se parecía a Riel. Pero el cachorro tenía un collar que decía, prototipo. Riel lo olió, el olor era el mismo que el del perro flotando en el tanque. Nube empezó a coleccionar las fotos. Las llevaba en la boca, las escondía bajo la manta. Decía que las ratas no se acercaban a donde estaban las fotos. Riel no lo entendía, pero la dejó hacer. Era su manera de protegerse. Una noche, el cielo se abrió. No llovió agua, sino algo peor, un zumbido que venía de arriba. Riel levantó la cabeza. Era un dron, pequeño, con luces rojas que parpadeaban. Volaba abajo, entre las vigas, dejando caer algo que brillaba. El paquete cayó frente al cuarto de control. Era pequeño, envuelto en plástico negro. Riel lo olió, metal, plástico, y algo más. Algo que olía a humanos con propósito. Nube cojeó hasta él. Usó los dientes para abrir el paquete. Dentro, había un collar GPS, nuevo, con el logo de la empresa que había cerrado la fábrica. Y una nota, escrita en letras grandes, localicen al prototipo. Recompensa, 50.000 euros. Riel olió la nota. El olor era el mismo que el del hombre del cassette. El que cantaba en portugués. El que había dicho, voltar. Nube miró a Riel. Sus ojos, ahora más oscuros, reflejaban las luces del dron que se alejaba. El zumbido se perdió en la distancia, pero el collar seguía allí, brillando como una promesa, o una amenaza. Riel tomó el collar en la boca. Lo llevó al cuarto de control, lo dejó junto al reproductor de cassettes.
La cinta seguía trabada en voltar. Voltar. Voltar, y en la distancia, un motor se encendió. No era el dron. Era algo más grande. Algo que venía. Nube se acostó junto a Riel, su pata rota temblando. El frío se colaba por las ventanas rotas, pero ellos no lo sentían. Solo sentían el peso del collar, el olor del hombre que cantaba, y el eco de algo que se acercaba, algo que olía a humano, y a sangre. Los ocupas llegaron con el primer deshielo, cuando el suelo de la fábrica aún crujía bajo el hielo que se derretía en charcos negros. Primero fue el olor, humo de leña, orina humana, comida quemada. Riel lo captó desde el cuarto de control, su hocico arrugado, los ojos entrecerrados. Nube, acostada junto a él, levantó la cabeza. Su pata trasera derecha, ahora rígida por la fractura mal soldada, palpitaba con cada cambio de temperatura. El dolor era un compañero fiel, pero ya no la sorprendía. Habían pasado meses desde el dron y el collar GPS. Lo habían escondido bajo la manta, junto a las fotos Polaroid que Nube seguía coleccionando. El collar parpadeaba de vez en cuando, una luz roja que parecía un ojo vigilante. Riel lo olfateaba todas las noches, buscando cambios en el olor. No había ninguno. Solo metal frío y la promesa de 50.000 euros que no entendían. Los ocupas eran 5. 3 hombres, 2 mujeres. Traían mochilas rotas, botellas de plástico con agua turbia, y una desesperación que olía a sudor rancio y a noche sin dormir. Entraron por la puerta lateral, la que daba al muelle de carga, y sus voces rebotaron en las paredes como balas perdidas. Aquí no hay nadie, joder, dijo uno, un tipo flaco con una sudadera rota. Su voz temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Pues mejor, respondió una mujer, con el pelo teñido de verde y los ojos hundidos. Al menos no nos echarán. Riel y Nube los observaron desde las sombras de una cinta transportadora. Los humanos encendieron una fogata en el centro de la sala principal, usando planos técnicos que arrancaron de las paredes. El papel ardió rápido, con un olor a tinta vieja y a promesas rotas. Las llamas iluminaron sus rostros, cansados, sucios, pero vivos. Riel sintió el instinto subirle por la columna, atacar. Proteger. Este era su territorio. Pero Nube lo detuvo con un toque de hocico. Ella olía algo más, miedo, sí, pero también hambre. Los humanos no eran amenaza. Eran presa, decidieron observar. Se movieron por las vigas, silenciosos como fantasmas. Riel calculaba cada salto, su cuerpo equilibrado sobre el metal oxidado. Nube lo seguía, cojeando, pero con una gracia que compensaba el dolor. Desde arriba, veían todo, como los ocupas se repartían una lata de alubias fría, como uno de ellos vomitaba en un rincón después de beber algo que olía a alcohol puro. Entonces la vieron, era la más joven. No más de 20 años, con el pelo negro recogido en una trenza sucia. Sus manos temblaban cuando encendió un cigarrillo. Riel olió algo familiar en ella, el mismo aroma que el hombre del cassette. No idéntico, pero cercano. Sangre compartida. La chica se apartó del grupo. Caminó sola hacia el cuarto de control, atraída por la luz parpadeante del collar GPS que habían dejado expuesto por descuido. Riel y Nube bajaron de un salto, sigilosos. La siguieron entre las sombras. Ella abrió la puerta. El reproductor de cassette seguía allí, la cinta trabada en voltar. La chica se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, susurró. Riel sintió el olor cambiar, sal, miedo, recuerdos. La chica tomó el cassette con manos temblorosas. Lo apretó contra el pecho como si fuera un corazón latiendo. Nube decidió. Cojeó hacia ella, despacio, sin amenaza. La chica se sobresaltó, pero no gritó. Miró a Nube, luego a Riel que emergía de las sombras. Sois los perros de los que hablaba, dijo, su voz rota. Los que cuidaban la fábrica. Riel no entendía las palabras, pero entendía el tono. No era miedo. Era algo más suave. Gratitud, tal vez. Los días siguientes fueron un juego extraño. Los ocupas se quedaron. Riel y Nube decidieron no atacar. En cambio, negociaron. Nube inventó un ritual, corría en círculos alrededor de la fogata,
cojeando pero rápida, guiando a los humanos hacia un montón de comida podrida que habían encontrado en un contenedor. Los humanos comían, vomitaban, dormían profundamente. Entonces Riel y Nube robaban sus abrigos, sus botas, cualquier cosa que oliera a calor. La chica era diferente. No comía la comida podrida. Se sentaba sola, mirando las fotos Polaroid que Nube le llevaba una por una. Las tocaba con dedos temblorosos. Este es mi padre, dijo una noche, señalando la foto del hombre joven con el cachorro, prototipo. Dijo que los perros eran el seguro de la fábrica. Que si algo pasaba, ellos protegerían todo. Pero se llevó el dinero y nos dejó a todos. Riel olió la verdad en sus palabras. No era mentira. Era dolor. Una noche, la chica los llevó a un contenedor oxidado en el patio trasero. Lo abrió con una llave que sacó de su bolsillo. Dentro, había una pistola. La misma que el guardia borracho había usado meses atrás. Riel la reconoció por el olor, pólvora vieja, sangre seca. Mi madre murió por esto, dijo la chica. El guardia disparó al aire, pero la bala rebotó y no terminó. Solo lloró. Nube se acercó. Apoyó la cabeza en la rodilla de la chica. Riel se quedó atrás, vigilando. El olor de la chica era ahora una mezcla de tristeza y determinación. Entonces pasó. La chica tomó el collar GPS. Lo miró. Luego, con dedos temblorosos, lo activó. La luz roja parpadeó más rápido. Un pitido agudo llenó el aire. Riel gruñó. Nube se tensó. Sabían lo que significaba, en la distancia, faros. Una camioneta negra, con el logo de una empresa de seguridad privada. Se detuvo frente a la fábrica. Puertas que se abrían. Botas sobre el concreto. La chica miró a Riel y Nube. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. Resolución, corred, susurró. Corred antes de que lleguen, pero no corrieron. No aún, porque la puerta del contenedor seguía abierta, y dentro, junto a la pistola, había algo más. Un sobre. Con el nombre del padre de la chica, y dentro del sobre, una dirección, la misma que el cassette prometía, voltar. Los faros se acercaban. El olor a humanos armados llenaba el aire. Riel tomó el sobre en la boca. Nube cojeó a su lado. La chica cerró el contenedor. Se quedó allí, de pie, enfrentando la luz. Riel y Nube desaparecieron en las sombras, pero no para siempre, porque ahora tenían un destino, y un nombre, prototipo. El zumbido de los drones cortó la noche como cuchillas invisibles. Eran 3, negros, con luces rojas que parpadeaban como ojos de depredador. Nube los oyó primero, un latido eléctrico que vibraba en sus dientes rotos. Se levantó de un salto, la pata trasera derecha crujiendo como madera vieja, y empujó a Riel con el hocico. El sobre con la dirección aún colgaba de su boca, arrugado y húmedo de saliva. Salieron del contenedor por una rendija oxidada. La chica se había quedado fuera, de pie frente a la camioneta negra, los brazos extendidos como si pudiera detenerla con el cuerpo. Los faros la bañaban en luz blanca, haciendo que su sombra se alargara hasta tocar los pies de Riel. «Corred», gritó ella, pero su voz se perdió en el rugido de los motores. Riel no corrió. Olió el aire, pólvora, sudor, goma quemada. Los hombres que bajaban de la camioneta llevaban chalecos antibalas y rifles con miras láser. Uno de ellos activó un mando, los drones ascendieron y desplegaron redes que chispeaban con descargas azules. El olor a ozono quemado llenó la fábrica como un incendio invisible. Nube tomó la decisión. Mordió el tobillo de Riel y tiró hacia los túneles de ventilación que habían descubierto meses atrás, conductos de acero que serpenteaban bajo el suelo como venas oxidadas. Entraron a rastras, el metal raspando sus costillas. El espacio era tan estrecho que Nube tenía que arrastrar la pata rota, dejando un rastro de sangre que brillaba bajo las luces estroboscópicas de los drones que lo seguían. Dentro del conducto, el ruido era ensordecedor, el zumbido amplificado rebotaba en las paredes, el latido de sus corazones, el jadeo de Nube que sonaba como fuelle roto. Riel iba delante, el sobre aún en la boca, guiándose por el olfato. El túnel olía a ratas muertas y a disolvente antiguo, pero también a salida, un aliento de aire fresco que venía de algún lugar lejano. Un dron los alcanzó. La red eléctrica se desplegó como una telaraña viva. Nube sintió la descarga en la cola,
un latigazo que le paralizó las patas traseras. Cayó de bruces, el hocico golpeando el metal. Riel giró en un espacio imposible, mordió la red y tiró. El dron se estrelló contra la pared, chispeando, pero otro tomó su lugar. Salieron a un pasillo subterráneo que no conocían. El suelo estaba cubierto de cables rotos y charcos de agua estancada que reflejaban las luces de emergencia parpadeantes. Nube cojeaba peor, cada paso era una explosión de dolor que le nublaba la vista. Riel la miró, sus ojos dorados brillaban con una urgencia que no necesitaba palabras. «Muévete o morimos», los mercenarios entraron por la puerta principal. Sus botas resonaban como martillos. Uno de ellos llevaba un lanzador de redes más grande, otro, un rifle tranquilizante. La chica gritaba algo, pero el eco lo distorsionaba. Riel olió su miedo, ácido, metálico, como sangre fresca. Nube vio una escalera de servicio que subía hacia la sala de calderas. Saltó. La pata rota se dio a mitad del salto, cayó de lado, rodando por los escalones. Riel la alcanzó, la levantó por el pellejo del cuello como si fuera cachorro otra vez. Subieron. El metal estaba caliente, las calderas aún conservaban el calor fantasma de años atrás. Arriba, la sala era un laberinto de tuberías gigantes y válvulas oxidadas. El aire era denso, cargado de vapor que olía a hierro y a moho. Riel encontró un panel de control antiguo, cubierto de telarañas. Mordió los cables expuestos, chispas azules, un olor a plástico quemado. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron en secuencia, creando un laberinto de sombras que confundió a los drones. Uno de los aparatos voló directo hacia una tubería. Explotó en una lluvia de piezas. Los mercenarios maldijeron. Nube aprovechó, corrió cojeando entre las sombras, guiando a los hombres hacia un pozo de mantenimiento lleno de agua aceitosa. Uno cayó, gritando. El agua se tiñó de rojo, pero eran demasiados. Otro dron lanzó una red que atrapó a la chica cuando intentaba seguirlos. La electricidad la hizo convulsionar, cayó al suelo, los ojos en blanco. Riel gruñó, un sonido que venía de lo más hondo de su pecho. Quería volver, morder, desgarrar. Pero Nube lo empujó hacia adelante. Ella eligió. Nosotros sobrevivimos. Encontraron un tanque de combustible vacío, una cápsula de acero de 3 metros de alto con una escotilla rota. Riel empujó a la chica dentro, aún respiraba, pero apenas. Nube lamió su rostro, salado, caliente. Cerraron la escotilla desde fuera con una cadena. El tanque olía a gasolina antigua y a refugio. Los mercenarios se acercaban. Riel olió algo más, el hombre del cassette. No era olor, era certeza. El dueño estaba aquí. Lo sentía en los huesos. La camioneta se detuvo frente a la sala de calderas. La puerta se abrió. Salió él, más viejo, con bastón, cicatrices que le cruzaban la cara como mapas rotos. Llevaba un traje caro pero arrugado. Y sus ojos eran los mismos que en las fotos Polaroid. Miró directo a la cámara de un dron que aún volaba. «Traigan al prototipo, vivo o en pedazos», dijo, su voz ronca por años de silencio. Riel sintió el mundo detenerse. El sobre en su boca sabía a papel y a traición. Nube temblaba a su lado, la pata rota hinchada hasta el doble. Los mercenarios se desplegaron. Uno de ellos encontró el tanque. Golpeó la escotilla con la culata del rifle. Riel tomó una decisión. Mordió un cable expuesto del panel de control. Las luces volvieron, pero esta vez en rojo sangre. Una alarma antigua aulló, un sonido que hizo temblar las tuberías. El vapor salió a chorros, cegando a los hombres. Nube corrió, cojeando, guiando a Riel hacia una salida de emergencia que daba al tejado. Subieron por una escalera oxidada que crujía bajo su peso. El viento de la noche los golpeó como un latigazo. Abajo, la fábrica era un hormiguero de luces y sombras. Los drones zumbaban como avispas enfurecidas. La chica seguía dentro del tanque, su olor se perdía entre el vapor. Riel miró al dueño. Estaba abajo, apoyado en el bastón, mirando hacia arriba. Sus ojos se encontraron con los de Riel a través de la distancia. No había sorpresa. Solo reconocimiento. Nube jadeaba, la sangre goteando de su pata. El tejado estaba resbaladizo por el hielo. Un dron los alcanzó,
la red eléctrica chispeó a centímetros de sus colas. Riel saltó hacia una antena parabólica oxidada, usándola como puente hacia el edificio contiguo. Nube lo siguió, cada salto una agonía que le arrancaba gemidos. Abajo, el dueño levantó una mano. Los mercenarios se detuvieron. Sacó un mando a distancia del bolsillo. Lo apretó, las luces de la fábrica parpadearon. Un zumbido nuevo llenó el aire, no drones, sino algo más grande. Algo que olía a fuego. Riel y Nube llegaron al borde del tejado. Abajo, el patio trasero. Más allá, la ciudad, luces lejanas, promesas rotas. Él sobreseguía en la boca de Riel, la dirección borrosa por la saliva. Nube se detuvo. Miró atrás. El tanque de combustible seguía cerrado. La chica dentro. El dueño mirando hacia arriba. Riel soltó el sobre. Lo empujó con el hocico hacia Nube. Ella lo tomó. Juntos, miraron al hombre que los había abandonado. El dueño sonrió. Una sonrisa rota, llena de dientes amarillos. Voltar, susurró, aunque ellos no podían oírlo. Luego apretó otro botón. El tanque de combustible explotó en una bola de fuego que iluminó la noche. La chica. El refugio. Todo. Riel y Nube saltaron al vacío. El viento los llevó, y la fábrica ardió detrás de ellos. Un funeral de hierro y recuerdos, pero él sobreseguía en la boca de Nube, y la dirección aún se leía, hacia el hombre que había vuelto, hacia el prototipo, hacia lo que fueran. El fuego devoraba la fábrica como un animal hambriento, pero el dueño no se movió. Entró solo. El bastón golpeaba el concreto con un ritmo lento, casi ceremonial, clac, clac, clac. Cada paso levantaba ceniza que se pegaba a sus zapatos italianos, ahora manchados de aceite y sangre. Los mercenarios se quedaron atrás, vigilando la camioneta. El líder se tocaba el cuello donde Riel había dejado marca. El aire olía a carne quemada, a plástico derretido y a algo más dulce, recuerdos que se evaporaban. Riel y Nube observaban desde el tejado del edificio contiguo, agazapados tras una chimenea oxidada. El sobre estaba escondido bajo una lámina de zinc. La dirección, escrita con tinta indeleble, aún legible, calle del Olvido 17, Las Afueras. Nube jadeaba, la pata rota hinchada hasta el doble, el hueso asomando como una astilla blanca. Riel lamió la herida una vez, dos, sabía a hierro y a final. El calor del incendio subía en oleadas, haciendo que el pelaje de ambos brillara como si estuvieran hechos de carbón. Abajo, el dueño cruzó el umbral de la sala principal. La linterna que llevaba en la mano izquierda temblaba, la derecha apretaba el bastón como si fuera un arma. Las llamas lamían las vigas, pero él avanzaba. Pasó junto al tanque de combustible reventado, ahora un cráter humeante, y se detuvo frente a la prensa hidráulica donde habían nacido los cachorros. El metal estaba retorcido, negro, pero aún reconocible. Se arrodilló. Tocó el charco de aceite seco donde la madre había muerto. Riel sintió un tirón en el pecho. No era hambre. Era algo más antiguo. Reconocimiento. El hombre olía igual que el cassette, tabaco, colonia barata, y algo que Riel ahora identificaba como culpa. El mismo olor que había en las fotos Polaroid cuando las lamía. El dueño siguió. Entró al cuarto de control. La puerta colgaba de una bisagra, medio derretida. Dentro, el reproductor de cassettes estaba intacto, protegido por una caja fuerte improvisada de metal. Lo abrió con una llave que sacó del bolsillo interior. La cinta seguía trabada en voltar. La sacó, la miró, la guardó en el bolsillo, entonces vio el mural. Riel y Nube lo habían construido durante meses de insomnio, fotos Polaroid clavadas con tornillos, latas aplastadas formando flechas, marcas de garras que señalaban peligro, pozos de disolvente, comida, contenedores, salida, túneles. Era un mapa vivo de la fábrica. El dueño se acercó. Sus dedos recorrieron las fotos, trabajadores sonrientes, el mismo joven, el cachorro con el collar, prototipo. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Solo respiró hondo, como si inhalara fantasmas. Te dejé aquí porque eras demasiado perfecto, susurró. Su voz era ronca, quebrada por años de silencio. Y yo demasiado cobarde. Riel sintió el instinto subirle por la garganta, atacar. El hombre estaba solo. Vulnerable. Pero algo lo detuvo.
El olor. El mismo olor del cassette cuando cantaba la nana. Proteger. El instinto chocaba contra el recuerdo como dos trenes en la misma vía. Nube se movió primero. Bajó cojeando por una escalera de servicio que crujía bajo su peso. Riel la siguió. No era sigilo, era necesidad. Entraron por una ventana rota, el vidrio cortando el aire como cuchillas. El dueño no los oyó. Estaba de espaldas, mirando el mural. Riel se acercó. Paso a paso. El suelo estaba caliente, las brasas crepitaban bajo sus almohadillas. A 1 metro. A medio metro. El hombre se giró, sus ojos se encontraron, no hubo gruñido. No hubo miedo. Solo reconocimiento. Tú, dijo el dueño. Su voz tembló. Eres él. El prototipo. Riel no se movió. Nube se colocó a su lado, la pata colgando inútil. El hombre se arrodilló lentamente, el bastón cayendo al suelo con un clac que resonó como un disparo. Extendió la mano. No para acariciar. Para mostrar, en su palma, una cicatriz. Idéntica a la que Riel tenía en la pata delantera izquierda. La marca de una aguja. La marca de un experimento. Te creé para oler toxinas en ambientes letales, dijo el hombre. Para que los humanos no tuvieran que entrar. Pero la empresa quiso más. Quisieron soldados. Clones. Yo, me negué. Así que fingí la quiebra. Te dejé aquí. Con ella. Señaló el mural, una foto de la perra madre aplastada. Pensé que morirías. ¿Qué sería misericordia? Nube gruñó. Bajo, gutural. El hombre la miró, y tú, un error. Una camada que no debía existir. Pero sobreviviste. Los dos. Riel olió la verdad. No había mentira en el sudor del hombre. Solo arrepentimiento. Y algo más peligroso, propósito. El dueño se puso en pie. Cojeando, se acercó al panel de control. Abrió un cajón oculto. Dentro, un disco duro externó, envuelto en plástico. Lo sacó. Aquí está todo. Los experimentos. Los clones. La farmacéutica que compró la tecnología. Si sale a la luz, me destruirán. Pero si no, miró a Riel. Tú eres la prueba. El prototipo original. El que escapó. Riel tomó el disco con los dientes. Suave. No mordió al hombre. El dueño sonrió. Una sonrisa rota. Llévalo. Expónlos. Pero primero, un estruendo. Los mercenarios regresaban. Con lanzallamas, el líder entró primero, el fuego reflejándose en su visor. Se acabó el juego, viejo. Apuntó al dueño. La llama rugió, lamiendo el aire. Riel actuó. Saltó entre el hombre y el fuego. El calor le quemó el pelaje, pero no se movió. Nube corrió cojeando hacia una válvula de gas. La mordió. El gas silbó. El líder maldijo y retrocedió. El dueño tomó el bastón. No como apoyo. Como arma. Lo giró, una hoja oculta salió del extremo. Se lanzó contra el mercenario. La hoja se hundió en el muslo del hombre. Este gritó. El lanzallamas cayó, el fuego se extendió. Riel y Nube corrieron. El dueño lo siguió, cojeando, la hoja goteando sangre. Salieron al patio trasero. La camioneta estaba allí, pero los mercenarios restantes huían del incendio. El dueño abrió la puerta trasera. Subid. Riel dudó. Nube no. Saltó dentro, el disco aún en la boca. Riel la siguió, el dueño se sentó al volante. El motor rugió. Aceleró. La fábrica se alejó en el retrovisor, un sol negro que devoraba el cielo. En la carretera, el hombre habló. Sin mirar atrás, hay un chip en ti, Riel. En tu cuello. Si fallas, te apagará. Como a los otros, Riel sintió el bulto bajo el pelaje. Siempre había estado allí. Ahora sabía qué era. Nube lamió la mano del hombre. Él la miró por el retrovisor. Sus ojos estaban húmedos,
Gracias, dijo. Por proteger lo que yo abandoné, el incendio se perdía en la distancia. Pero el humo seguía subiendo, y en el cuello de Riel, el chip parpadeó una vez, rojo, como una cuenta atrás. El incendio se tragó la fábrica en un rugido que parecía vivo. Las llamas trepaban por las vigas como enredaderas rojas, devorando años de óxido y recuerdos. Riel, Nube y el dueño salieron disparados en la camioneta, el motor rugiendo contra el viento nocturno. El disco duro estaba en la boca de Nube, envuelto en un trapo que el hombre había arrancado de su propia camisa. La sangre de su mano quemada goteaba sobre el volante, olía a carne chamuscada y a metal caliente. El dueño pisó el acelerador a fondo. La camioneta saltaba sobre baches invisibles, los faros cortando la oscuridad como cuchillas. Detrás, la fábrica era un sol negro que se derrumbaba sobre sí mismo. Riel, en la caja trasera, sintió el calor en el pelaje incluso a kilómetros de distancia. Nube, acurrucada junto al dueño, temblaba, la pata rota palpitaba con cada bache, pero no soltaba el disco. El hombre miró por el retrovisor. Tenemos que sacarlos de ahí, dijo, la voz quebrada por el humo que aún llevaba en los pulmones. La chica, y el niño, Riel gruñó. No entendía todas las palabras, pero sí el olor, urgencia, miedo, responsabilidad. El dueño giró el volante con violencia, la camioneta derrapó en un camino de tierra que llevaba de vuelta al infierno. Los mercenarios habían huido, pero el fuego no. Las sirenas lejanas de los bomberos aún no llegaron al borde del patio trasero. El tanque de combustible donde habían escondido a la chica era ahora una bola de fuego que iluminaba el cielo. Pero el dueño no se detuvo allí. Apuntó hacia el sótano, una rampa de carga medio colapsada que bajaba bajo la sala de calderas. El niño está ahí, murmuró. Mi nieto. Lo escondí cuando vinieron por mí. La camioneta se detuvo con un chirrido. El dueño abrió la puerta, pero sus manos quemadas no podían sostener el bastón. Riel saltó primero, el chip en su cuello parpadeando rojo con más frecuencia. Nube lo siguió, cojeando, el disco aún en la boca. El calor era insoportable, el aire vibraba como si la tierra respirara fuego. Entraron por la rampa. El sótano era un laberinto de tuberías rotas y vapor que salía a chorros. El incendio de arriba había debilitado el techo, trozos de concreto caían como meteoritos. Riel olió a humanos, la chica, viva, y algo más pequeño, un latido rápido y aterrado. El niño, los encontraron en una sala de servidores inundada. El agua llegaba a las rodillas, negra de aceite y ceniza. La chica sostenía al niño, un crío de no más de 5 años con el pelo chamuscado y los ojos abiertos como platos. El agua subía rápido, una tubería principal había estallado. La chica intentaba mantener al niño sobre un servidor que aún zumbaba, pero el peso la hundía. Riel se lanzó al agua. El frío fue un shock después del calor exterior, pero nadó con fuerza, sus patas cortando la superficie. Llegó hasta ellos. La chica lo miró, lágrimas mezcladas con hollín. No puedo más, gritó. Riel mordió la ropa del niño por el cuello, como si fuera un cachorro, y lo arrastró hacia una escalera de servicio que subía a un nivel superior. Nube, cojeando en el agua poco profunda, guiaba a la chica. El dueño entró último, chapoteando. Sus quemaduras lo hacían gritar con cada movimiento, pero no soltaba el lanzallamas que había arrancado de un mercenario muerto. Subid, ordenó. El techo crujió, una viga cayó, salpicando agua hirviente. Nube usó su velocidad restante. Aunque la pata rota la traicionaba, corrió por las escaleras metálicas, creando corrientes de aire con su cuerpo. El humo era denso, negro, pero sus giros rápidos lo apartaban lo suficiente para que el niño y la chica respiraran. Riel cargaba al crío, sus músculos temblando bajo el peso. El niño lloraba, pero no se resistía, olía a Riel como a salvación. Arriba, en la sala de calderas, el fuego había llegado. Las paredes eran un infierno. El dueño abrió camino con el lanzallamas, quemando escombros que bloqueaban la salida. Pero el calor era demasiado. Sus manos, ya ampolladas, se pegaron al mango. Gritó. El lanzallamas cayó, el fuego se extendió hacia un tanque de gas cercano. Corran, rugió. Riel soltó al niño un segundo. Corrió hacia el dueño.
El hombre intentaba abrir una puerta blindada que daba al exterior, pero el mecanismo estaba fundido. Riel mordió su pantalón y tiró. El dueño cayó de rodillas. Riel lo mordió por el brazo, no para herir, sino para arrastrar. El dolor hizo que el hombre gritara más fuerte, pero se movió. Nube guiaba al grupo. El niño en brazos de la chica. El agua subía por las escaleras, el sótano se convertía en una trampa. Nube saltó sobre tuberías calientes, cada impacto enviando ondas de dolor por su pata rota. Pero no paró. Creaba ráfagas de aire que empujaban el humo hacia arriba, abriendo un pasillo estrecho de oxígeno. Llegaron a la puerta blindada. El dueño, arrastrado por Riel, llegó último. Sus manos eran masa informe, pero encontró fuerza para golpear el teclado numérico. El mecanismo chirrió. La puerta se abrió un palmo, el aire fresco entró como un milagro. Salieron al patio. El incendio rugía detrás, pero estaban fuera. La chica cayó de rodillas, el niño abrazado a su cuello. Nube se derrumbó, la pata rota ahora un amasijo de hueso y carne. Riel se quedó de pie, vigilando. El dueño se acercó a la puerta. Intentó cerrarla, pero el calor la había deformado. Una explosión secundaria sacudió el suelo, el techo del sótano colapsó. La puerta se cerró sola, sellando el infierno. El hombre se giró hacia Riel. Sus ojos estaban vidriosos por el dolor y el humo. «Lo logramos», susurró. Luego miró al niño. «Mi nieto», pero el techo principal crujió. Una sección entera se derrumbó, bloqueando la salida al patio. Quedaron atrapados entre escombros humeantes y la puerta blindada. El humo bajaba por las grietas. El oxígeno se acababa. Riel olió algo, el servidor central. Estaba en el sótano, ahora inundado, pero la puerta blindada tenía una ventana pequeña. Dentro, luces parpadeaban. Los datos. El disco duro que Nube aún llevaba en la boca era una copia, pero el original, el dueño entendió. El servidor, tiene todo. Si se pierde, sacó un cable USB del bolsillo, chamuscado pero intacto. Conecta esto. Transfiere lo que puedas. El agua subía por la ventana. Riel se lanzó. Nadó hacia el servidor, el cable en la boca. El frío lo entumecía, pero mordió el puerto USB. Chispas. Datos. El zumbido del disco duro llenó sus oídos. Nube, desde arriba, vio. El dueño mantenía la cabeza del niño fuera del agua que se filtraba. La chica rezaba en voz baja. Riel transfirió. Instinto. No sabía cómo, pero su olfato veía los datos como mapas térmicos, archivos, videos, ADN. El chip en su cuello parpadeaba furiosamente. El agua llegó al cuello de Riel. El servidor se apagó. Pero los datos estaban en el cable. Riel nadó de vuelta. El dueño lo tomó, conectó el cable a un puerto en la puerta blindada. Luces verdes. Transferencia completa. Entonces, el colapso final, el techo cayó. Toneladas de concreto y acero. El dueño empujó al niño y a la chica hacia una alcantarilla de drenaje. Riel y Nube lo siguieron. Oscuridad. Agua. Caída. Despertaron en un túnel subterráneo. El incendio rugía arriba, pero aquí abajo, el aire era húmedo y frío. El dueño estaba vivo, pero apenas. Sus manos eran carbón. El niño lloraba. La chica lo abrazaba. Riel tenía el cable en la boca. Nube, el disco original. El dueño miró a Riel. Usé el prototipo, para exponerlos, murmuró, antes de desmayarse. El túnel llevaba a la ciudad. Pero el chip de Riel parpadeaba rojo, y el tiempo se acababa. El fuego no olvidaba, y ellos tampoco. El túnel era un intestino de cemento que olía a agua estancada y a ratas ahogadas. El agua llegaba a las rodillas de la chica, que cargaba al niño en brazos. El pequeño temblaba, los dientes castañeteando como piedrecitas en una lata. El dueño iba detrás, apoyado en Riel, que lo arrastraba paso a paso con la boca sujeta al cinturón chamuscado. Cada vez que el hombre tropezaba, sus manos carbonizadas rozaban el agua y soltaba un gemido que rebotaba en las paredes curvas como un eco de dolor. Nube cerraba la marcha. Cojeaba con la pata trasera derecha colgando inerte,
El hueso roto ahora una astilla blanca que rasgaba la carne. En la boca llevaba el disco duro externo envuelto en el trapo ensangrentado, lo apretaba con cuidado, como si fuera un cachorro vivo. El agua fría le llegaba al pecho y cada paso era una puñalada, pero no soltaba el paquete. El chip en el cuello de Riel parpadeaba rojo con un ritmo acelerado, tic tic tic, como un reloj que marcara los últimos segundos de una bomba. La sala de servidores había quedado atrás, sepultada bajo toneladas de escombros, pero la puerta blindada había resistido lo suficiente. El cable USB que Riel había mordido colgaba ahora del collar improvisado de nube, junto al disco. Los datos estaban allí, nombres, fechas, secuencias de ADN, videos de perros con ojos humanos que miraban a la cámara sin parpadear. Todo lo que podía destruir a la farmacéutica que había comprado la tecnología de clonación. El dueño se detuvo. Cayó de rodillas en el agua, el rostro pálido bajo la capa de hollín. No puedo más, jadeó. La chica se giró, el niño aún en brazos. Levántate, tenemos que salir. Pero el hombre solo señaló a Riel con una mano temblorosa. El chip, en su cuello, si no lo desactivamos, morirá. Riel sintió el calor. El chip ya no era solo un bulto, era un hierro al rojo que le quemaba la piel bajo el pelaje. Cada parpadeo rojo era una advertencia, apagado inminente. Recordó las palabras del dueño en la camioneta: si fallas, te apagará. Como a los otros. Los otros. Los clones que no habían sobrevivido. Los que flotaban en tanques verdes. Nube soltó el disco en el agua. Flotó un segundo antes de que ella lo recuperara con los dientes. Se acercó a Riel. Sus ojos, oscuros y brillantes, le hablaron sin palabras: no te dejaré. La chica entendió. Dejó al niño en un saliente seco y se arrodilló junto al dueño. ¿Cómo lo desactivamos? No hay tiempo, susurró el hombre. El control remoto está en la mansión. Pero, el servidor, señaló el cable USB. Si conectamos el disco al sistema central de la farmacéutica, podemos sobreescribir el código. Riel es la clave. Su ADN está vinculado al chip. Riel olió la verdad. El hombre no mentía. Pero también olió algo más: muerte. El dueño estaba muriendo. Sus pulmones llenos de humo, las quemaduras infectándose. El tiempo se acababa para todos, el túnel se bifurcaba. A la izquierda, un conducto más estrecho que olía a aire libre. A la derecha, un pozo vertical con una escalera oxidada que subía hacia la superficie. La chica eligió la izquierda. Por aquí, siento viento. Riel dudó. El chip parpadeaba más rápido. Tic 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 tic. Nube tomó la decisión. Mordió el cinturón del dueño y tiró hacia la escalera. El hombre gritó de dolor, pero se movió. Subieron. El metal estaba resbaladizo por el agua y la ceniza. Riel empujaba desde abajo, sus patas temblando bajo el peso. El niño lloraba. La chica lo cargaba en la espalda como un mochilo, arriba, una rejilla de alcantarilla. La chica la golpeó con el hombro hasta que cedió. Salieron a un callejón oscuro, entre contenedores de basura y gatos que huyeron al verlos. La ciudad estaba lejos, aún eran las afueras, pero el cielo al este comenzaba a clarear. El amanecer, el dueño colapsó en el suelo. Su respiración era un silbido húmedo. La mansión. Calle del Olvido 17, allí está el servidor central. Sacó un llavero del bolsillo. Una sola llave plateada. Riel, tú puedes leer los datos. Riel se acercó. Olió el llavero, metal, sudor, y algo más. Un olor que reconoció del mural. El prototipo original. El que había escapado. El que era él. Nube dejó el disco junto al dueño. La chica lo recogió, lo guardó en su chaqueta rota. Vamos, dijo. No podemos quedarnos. Pero el dueño levantó una mano. Esperad. Se arrastró hasta una pick-up abandonada en el callejón. La puerta estaba abierta, las llaves puestas. Alguien había huido deprisa. Arrancó el motor con un rugido. Subid. Riel y Nube saltaron a la caja trasera. La chica y el niño en la cabina. El dueño condujo. Sus manos eran garras negras sobre el volante, pero no soltó.
La pickup salió del callejón, derrapando sobre charcos de agua sucia. El chip de Riel parpadeaba ahora sin pausa. Tic 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 tic. El calor era insoportable. Cayó de lado en la caja, las patas temblando. Nube se acostó junto a él, lamiéndole el cuello. El chip quemaba. Ella sintió el calor en la lengua, la carretera era un borrón de luces y sombras. El dueño hablaba solo, la voz entrecortada. La quiebra fue un montaje, vendí la tecnología a Genovida, clonaron soldados, perros con inteligencia humana, pero Riel escapó, el original, el que podía oler la verdad. La chica miraba por el retrovisor. ¿Y Nube? Un error, susurró el hombre. Una camada no autorizada. Pero sobrevivió. Como él, la pickup llegó a las afueras de la ciudad. Casas bajas, fábricas abandonadas, perros callejeros que ladraban al paso. El chip de Riel dejó de parpadear. Se quedó rojo fijo. Un pitido agudo llenó sus oídos. El mundo se volvió borroso. Nube mordió el cuello de Riel. No para herir. Para mantenerlo despierto. El pitido cesó. El chip se reinició. Pero el tiempo se acababa. Llegaron a la mansión. Era una fortaleza moderna, muros altos, cámaras, guardias armados. El logo de Genovida brillaba en la puerta. El dueño detuvo la pickup a 100 metros. No podemos entrar así, dijo. Pero hay una entrada de servicio, detrás. La chica asintió. Bajó con el niño. Riel y Nube saltaron. El dueño se quedó en la cabina. Sus ojos estaban vidriosos. Ide, usad el prototipo. Riel olió la muerte en él. El hombre no llegaría vivo al amanecer. La chica abrió la puerta trasera de la pickup. Sacó una manta. Cubrió al dueño. Descansa, susurró. Él sonrió. Una sonrisa rota. Riel tomó el disco con los dientes. Nube lo siguió, cojeando. La chica y el niño se quedaron atrás, escondidos entre arbustos. Entraron por la entrada de servicio. Un túnel de mantenimiento. El olor era clínico, desinfectante, miedo, perros. Muchos perros. Riel olió a los clones. Estaban allí. En jaulas. Con ojos humanos. El chip parpadeó otra vez. Tic, el servidor central estaba al final del túnel, pero los guardias llegaban, y el tiempo se acababa. La pickup se detuvo en un arcén de grava, a 200 metros de la verja electrificada que rodeaba la mansión Genovida. El motor tosió una última vez y se apagó. El dueño se derrumbó sobre el volante, la cabeza colgando como un peso muerto. La chica saltó de la cabina, el niño aferrado a su cuello, y corrió hacia la caja trasera. Riel ya estaba de pie, el disco duro entre los dientes, el chip rojo latiendo contra su tráquea como un segundo corazón. Nube cojeaba a su lado. La pata rota arrastrándose por la grava y dejando un surco oscuro de sangre y polvo. El aire olía a pino quemado y a ozono de la verja. Las luces de seguridad barrían el terreno en arcos lentos, iluminando el cartel que colgaba torcido, Genovida Innovación que salva vidas. Debajo, alguien había pintado con spray rojo, bienvenidos, prototipo. La frase brillaba húmeda, como si acabaran de escribirla. La chica abrió la puerta del conductor. El dueño respiraba en jadeos cortos, los labios morados. Sacó del bolsillo interior una carta doblada en 4, manchada de hollín y sangre. La puso en la pata de Riel. Si lees esto, Riel, eres más humano que yo. Usa lo que llevas dentro. Perdóname. Y cuida de ellos. J.M. La letra era temblorosa, pero firme. Riel la olió, tinta, sudor, arrepentimiento. Nube la empujó con el hocico hacia la chica, que la guardó en el bolsillo junto al disco duro. El niño, con los ojos muy abiertos, susurró, abuelo. El dueño no respondió. Sus pulmones se detuvieron con un último suspiro que sonó a puerta oxidada cerrándose para siempre. Un silencio denso cayó sobre ellos. Solo se oía el zumbido de la verja y el latido acelerado del chip de Riel. La chica cerró los ojos del hombre con dedos temblorosos. Luego miró a los perros. Tenemos que entrar. Ahora. El plan era simple y suicida, la entrada de servicio trasera,
un túnel de mantenimiento que el dueño había marcado en un mapa mental. Riel lo olía, aceite, desinfectante, miedo de perro. Nube lo sentía en la pata rota, cada paso era una promesa de dolor, pero también de propósito, se movieron entre sombras. La chica llevaba al niño en brazos, Riel y Nube abrían camino. La verja tenía un sector sin electricidad, un corte deliberado, una trampa o una invitación. Riel pasó primero, el chip rozando el metal frío. Nube lo siguió, mordiéndose la lengua para no gritar cuando la pata tocó el suelo. El túnel era estrecho, iluminado por luces LED rojas que parpadeaban como el chip. Olía a cloroformo y a orina de perro. Jaulas alineadas a ambos lados, clones. Decenas. Todos con ojos humanos. Algunos ladraban sin voz, otros miraban fijos, como si reconocieran a Riel. Uno, un pastor belga idéntico a él pero más joven, golpeó los barrotes con la cabeza. «Hermano», pareció decir. Riel sintió el chip quemar más fuerte, al final del túnel, una puerta blindada. La chica usó la llave plateada. El mecanismo giró con un chasquido. Entraron a un laboratorio blanco, frío, lleno de tanques de cultivo donde flotaban fetos caninos con extremidades humanas. El olor era dulzón, químico, nauseabundo. En el centro, el servidor central, una torre negra de 3 metros, cubierta de luces verdes. La chica conectó el disco duro al puerto principal. La pantalla cobró vida, acceso restringido, código prototipo REQRID. Riel se acercó. El chip en su cuello proyectó un haz rojo que escaneó su iris. La pantalla parpadeó, acceso concedido, prototipo original DETSTADO archivos. Miles. Videos de experimentos fallidos, perros que se volvían locos, humanos que lloraban al verlos. La chica subió todo a la nube con un clic. Hashtags. Almohadilla Genovida crueldad, almohadilla clones vivos, almohadilla prototipo. El mundo iba a ver, pero las alarmas aullaron, guardias con trajes hazmat y rifles tranquilizantes irrumpieron por 3 puertas. El prototipo, capturadlo vivo. Nube saltó primero. Con la pata rota, aún era rápida. Mordió el tobillo de un guardia, derribándolo. Riel cargó contra otro, sus dientes encontrando el antebrazo. El disco duro cayó al suelo, la chica lo recogió, un dardo rozó el lomo de Riel. El mundo se volvió lento. El chip latió una última vez y se apagó. El perro cayó de rodillas, la visión borrosa. Nube lo arrastró hacia una ventana de ventilación. La chica y el niño lo siguieron, salieron a un patio interior. La noche era clara, las estrellas parecían ojos. Un grupo de ciclistas urbanos, activistas con cámaras en los cascos, grababa desde la verja rota. Uno gritó: «Los perros del video viral, son ellos». El video ya corría por redes, la fábrica en llamas, los clones, la verdad, los guardias dudaron. Las cámaras los filmaban. La chica levantó el disco duro como trofeo. Todo está online, el mundo sabe. Riel se levantó. El chip estaba muerto, pero él no. El dardo solo lo había rozado. Nube lamió su hocico. Juntos corrieron hacia la verja. Los ciclistas abrieron paso. Un dron civil sobrevoló, transmitiendo en vivo, la mansión quedó atrás. Los guardias no los persiguieron. No podían. El escándalo era demasiado grande, en la carretera, la pick-up seguía allí. El dueño, inmóvil. La chica cubrió su rostro con la manta. El niño lloró en silencio, Riel y Nube se acostaron junto al cuerpo. El chip ya no parpadeaba. El peso se había ido, la carta estaba en el suelo, abierta. La chica la leyó en voz alta. Su voz tembló, pero no se quebró. El amanecer pintó el cielo de rosa. Los primeros rayos tocaron el pelaje de Riel y Nube. Por primera vez en años, no olían a fábrica. Olían a hierba, a libertad, a futuro, pero en la distancia, sirenas. Y un helicóptero con el logo de Genovida. El viaje no había terminado, y la mansión aún ardía en sus recuerdos. La mansión Genovida no era una casa, era un organismo vivo de cristal y acero que respiraba bajo la luz fría de los focos.
Los ciclistas urbanos habían formado un cordón humano frente a la verja principal, sus cámaras en vivo transmitiendo a millones. Almohadilla prototipo libre ya era tendencia mundial. Pero dentro, el laboratorio central permanecía intacto, un núcleo blindado donde latía el verdadero corazón de la farmacéutica. Riel, Nube, la chica, ahora llamada Lucía, y el niño, Mateo, se colaron por la entrada de servicio que los activistas mantenían abierta con una furgoneta cruzada. El aire dentro olía a ozono y a miedo animal concentrado. Pasillos blancos, suelo de resina epoxi que reflejaba sus sombras como espejos rotos. Riel avanzaba delante, el chip apagado pero la cicatriz caliente. Nube cojeaba a su lado, la pata envuelta en una venda improvisada con la camiseta de un ciclista. Lucía cargaba a Mateo en brazos y el disco duro en la mochila. El niño ya no lloraba, solo miraba con ojos demasiado grandes para su cara. Un guardia apareció al fondo del corredor. Riel gruñó bajo, un sonido que vibró en el suelo. El hombre levantó el rifle tranquilizante, pero dudó, la cámara de un dron civil lo enfocaba desde arriba. Lucía aprovechó. Baja el arma o tu cara estará en todos los noticieros. El guardia retrocedió y desapareció tras una puerta blindada. Llegaron al núcleo, una sala circular de paredes transparentes, tanques de cultivo alineados como sarcófagos. Dentro flotaban los clones. Perros con extremidades humanas, cabezas de niño, ojos que seguían sus movimientos. Uno de ellos, un galgo gris idéntico a Nube pero con dedos en las patas delanteras, golpeó el cristal con un puño diminuto. «Sácame». Nube se detuvo, la pata sana temblando. Riel olió la conexión, misma camada, mismo error genético. Lucía encontró el panel de control. «Necesito subir los datos al servidor principal y activar la liberación de emergencia». Tecleó el código que el dueño había garabateado en la carta, Voltar 73. La pantalla aceptó. Luces verdes. Pero la científica jefe apareció. Doctora Valeria Cruz, bata blanca impecable, cabello recogido en un moño severo. Llevaba un mando a distancia plateado. El prototipo original escapó hace años, pero tú eres la versión 2.0, ¿verdad? Su voz era hielo. Apuntó el mando a Riel. Un paso más y activo el apagado remoto. El chip está muerto, pero tu ADN sigue vinculado al sistema. Si mueres, los datos se bloquean para siempre. Riel sintió el tirón, un zumbido fantasma en el cuello, como si el chip reviviera. Nube se interpuso, gruñendo. La científica sonrió. El error de camada. Tan leal. Tan inútil. Lucía terminó la carga. 98%. 99%. Mateo se bajó de sus brazos y corrió hacia un tanque. Golpeó el cristal frente al clon galgo. «Hermano». El clon respondió con un llanto humano. 100%. Los altavoces de la sala rugieron, liberación de emergencia activada. Protocolo ético 17. Las compuertas de los tanques se abrieron con un siseo hidráulico. Líquido amniótico viscoso se derramó, los clones cayeron al suelo jadeando, confundidos, vivos. La científica apretó el mando. Nada. El sistema la había bloqueado. No. Corrió hacia el panel principal. Riel la interceptó, derribándola. Sus dientes rozaron el cuello pero no mordieron. Solo la inmovilizaron. Nube cojeó hasta el clon galgo. Lo lamió. El cachorro clon la abrazó con brazos torpes. Otros clones se arrastraban, algunos gateaban, otros intentaban ponerse en pie. Lucía abrió las jaulas de seguridad con el código maestro. Un grupo de activistas irrumpió, cámaras en alto. Estamos en vivo, los clones están libres. El mundo veía. Pero la científica se liberó. Sacó una jeringuilla del bolsillo. Si no puedo tener al prototipo, nadie lo tendrá. Se lanzó hacia Riel. La aguja brilló. Nube saltó. Con la pata rota, el salto fue torpe, pero suficiente. La jeringuilla se clavó en su propio lomo. El veneno era rápido, parálisis en segundos. Nube cayó, los ojos abiertos, la respiración cortándose.
Riel rugió. Un sonido que no era de perro ni de hombre, sino de algo nuevo. Cargó contra la científica, la empujó contra un tanque. El cristal se agrietó. La mujer cayó, inconsciente. Lucía corrió hacia Nube. No, respira. El clon galgo se arrastró hasta ella, lamiéndole la cara. Riel se acostó junto a su compañera, el hocico sobre su cuello. El corazón de Nube latía lento, demasiado lento. Mateo encontró un desfibrilador de emergencia en la pared. Lucía lo activó. Atrás. Las palas tocaron el pecho de Nube. Una descarga. El cuerpo se arqueó. Otra. El corazón volvió. Lento, pero volvió. Los clones comenzaron a salir. Algunos cojeaban, otros gateaban. Los activistas los guiaban hacia la salida. Riel cargó a Nube en la espalda, el clon galgo caminaba a su lado, sosteniéndole la pata rota con sus manos humanas. En el patio, la mansión ardía. No por el incendio anterior, sino porque los activistas habían prendido fuego a los archivos físicos. El humo negro subía al cielo del amanecer. La científica fue detenida. Los clones, envueltos en mantas, subieron a furgonetas de rescate animal. Riel y Nube se quedaron atrás un momento. Lucía les puso collares nuevos, sin chip. Sois libres. Pero Riel sintió algo. Un zumbido interno. El chip estaba muerto, pero su ADN seguía vinculado al sistema. Si la farmacéutica caía, él caería con ella. O eso creían. Nube se levantó, tambaleante. Miró a Riel. Elige. Lucía entendió. Hay una última cosa. El servidor central tiene un núcleo físico. Si lo destruimos, nadie podrá reactivar el programa. Pero, miró a Riel. Tu ADN es la llave. Si entras, el sistema te reconocerá y te bloqueará dentro. Morirás. Riel olió la verdad. No había otra forma. Nube gruñó. No sin mí. Lucía negó. No. Tú estás herida. Quédate con los clones. Pero Nube ya cojeaba hacia la puerta del núcleo. Riel la siguió. El núcleo era una sala pequeña, blindada, con un pedestal en el centro. Un lector de ADN. Riel puso la pata. Luces rojas. Protocolo de autodestrucción activado. 60 segundos. Nube mordió el cable principal. Chispas. El contador se aceleró. 45 segundos. Riel miró a Nube. Ella le lamió la cicatriz del chip. Juntos. Lucía gritó desde fuera, salid. Pero la puerta se cerró. 30 segundos. Riel y Nube se acostaron uno junto al otro. El clon galgo golpeaba el cristal desde fuera, llorando. 15 segundos. El calor subió. El sistema comenzó a fundirse. 10 segundos. Riel cerró los ojos. Recordó el cassette. Voltar, 5 segundos. Nube apoyó la cabeza en su pecho. La explosión fue contenida. El núcleo se derritió en sí mismo. Pero Riel y Nube no murieron. El sistema, al reconocer al prototipo original, ejecutó un protocolo oculto, transferencia de conciencia. Los datos de sus mentes, memorias, instintos, lealtad, se subieron a la nube junto con los archivos de Genovida. Cuando la puerta se abrió, los cuerpos estaban inmóviles. Pero en las pantallas de los activistas, un mensaje nuevo: somos más que carne. Somos guardianes. La fábrica nunca muere. Solo cambia de forma. Voltar. El amanecer se derramaba sobre el parque público como miel tibia, tiñendo de oro los charcos de la noche anterior. El césped, recién cortado, olía a vida nueva, los pájaros cantaban sin saber que el mundo había cambiado. Nube abrió los ojos primero. No era la Nube de siempre, su cuerpo era más ligero, el pelaje gris plateado sin una sola cicatriz, la pata trasera derecha perfecta, sin el dolor que había sido su brújula durante años. Pero el recuerdo del dolor estaba allí, grabado en cada fibra,
estaba tumbada junto a un lago artificial, bajo un sauce que mecía sus ramas como dedos protectores. A su lado, Riel respiraba tranquilo, su pecho subiendo y bajando con la cadencia de quien ha corrido demasiado y al fin descansa. El chip ya no existía, la cicatriz era solo una línea pálida bajo el pelaje negro. Habían renacido. No en carne nueva, sino en cuerpos reconstruidos a partir de los datos transferidos, Riel-2.0 y Nube-error, impresos en una bioimpresora clandestina que los activistas habían escondido en una nave industrial abandonada. Lucía estaba sentada en un banco cercano, Mateo dormido en su regazo. La chica tenía ojeras, pero sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y victoria. En la mano sostenía el collar GPS original, el que habían encontrado en la fábrica. Lo giraba entre los dedos como un talismán. Nube se levantó despacio. El suelo era blando, la hierba fresca entre las almohadillas. Dio un paso. Otro. Sin cojera. Sin dolor. El mundo era más grande, más brillante, pero también más extraño. Olió el aire, pan recién horneado de una panadería lejana, gasolina de los primeros coches, y algo más profundo, libertad con sabor a miedo. Riel abrió los ojos. Sus iris dorados parpadearon, enfocando el sauce, el lago, a Nube. Se puso en pie de un salto fluido. ¿Dónde estamos? No era una pregunta con palabras, era un olor, un roce de hocico, un latido compartido. Lucía se acercó. Os imprimieron hace 3 horas. Los activistas encontraron la bioimpresora en un laboratorio secreto de Genovida. Usaron vuestros archivos para traeros de vuelta. Su voz tembló. El mundo sabe todo. Los clones están en refugios. La farmacéutica está acabada. Mateo se despertó. Corrió hacia ellos, los brazos abiertos. Riel, Nube. Los abrazó, hundiendo la cara en sus cuellos. Olía a lágrimas y a chocolate de un caramelo que alguien le había dado. Pero Nube no podía quedarse quieta. El parque era grande, pero el mundo lo era más. Caminó hasta el lago. El agua reflejaba el cielo rosa. Sumergió la pata. Fría. Viva. Riel se unió a ella. Juntos miraron su reflejo, 2 perros perfectos, pero con ojos que habían visto demasiado. Lucía les puso los collares nuevos, cuero suave, sin chips, solo una placa con sus nombres grabados. Sois libres. Libres. La palabra olía a hierba, a viento, a posibilidad. Pero también a responsabilidad. Los clones habían sido liberados, pero no todos habían sobrevivido a la transición. Algunos seguían en jaulas mentales, atrapados entre perro y humano. Nube olió el aire, un rastro lejano, químico, de los que quedaban atrás. Riel lo sintió también. El parque era un comienzo, pero no un final. Mateo señaló un contenedor de basura al borde del lago. Mira, un cachorro. Dentro, un llanto débil. Un cachorro real, no clon, de pelaje sucio y ojos azules. Hambriento. Herido. Olía a fábrica abandonada, a aceite, a miedo. Nube se acercó primero. El cachorro se encobrió, pero ella lamió su hocico con suavidad. Riel se unió. Juntos lo sacaron del contenedor. Era pequeño, tembloroso, pero vivo. Lucía sonrió. Parece que la historia se repite. Pero no. Esta vez era diferente. Nube tomó el collar GPS original de la mano de Lucía. Lo llevó al lago. Lo miró una última vez, la luz roja apagada, el logo de la empresa borrado. Lo dejó caer al agua. Se hundió lentamente, como un secreto que al fin descansaba. Riel miró al cachorro. Luego a Nube. La fábrica nunca muere, solo cambia de dirección. El sol subió. El parque se llenó de gente, corredores, familias, perros con dueños. Algunos reconocieron a Riel y Nube de los videos virales. Sacaron móviles. Grabaron. Pero ellos no huyeron. Un periodista se acercó.
¿Sois los guardianes del silencio oxidado? Nube ladró una vez. Claro. Fuerte. Riel se sentó junto al cachorro. Lo lamió. El pequeño respondió con un gemido de confianza. Lucía se arrodilló. ¿Qué hacemos ahora? Nube miró al horizonte. Más allá del parque, la ciudad. Más allá de la ciudad, fábricas abandonadas, laboratorios secretos, perros que aún esperaban. Riel se levantó. Cojeó una vez, por recuerdo, no por dolor. Luego caminó firme. Nube lo siguió. El cachorro trotó detrás. Lucía y Mateo los miraron irse. No los detuvieron. Porque sabían, los guardianes no se jubilan. Solo cambian de territorio. Y en algún lugar, una nueva fábrica oxidada esperaba. Con un nuevo llanto dentro de un contenedor. Y dos perros que ya no eran prototipo ni error. Solo Riel. Solo Nube. Guardianes del silencio que ladra. Fin.